La reflexión que he elegido tiene como título 10 acentos del Papa Francisco sobre San José. Y me he servido de que el Papa en estas semanas anteriores ha realizado un ciclo de catequesis sobre San José, que seguro que muchos de vosotros también habréis seguido de una u otra forma algunas de esas catequesis. Ha habido pues, una página web de información religiosa que es de las más serias que hay, Arguments, que no sé si conoceréis. Arguments ha recogido y ordenado esas catequesis del Papa y ha subrayado 10 aspectos, 10 acentos, 10 acentos del Papa Francisco sobre San José, de los que me quiero servir para desarrollar esta reflexión. Bueno, antes de entrar en ese decálogo, os comparto una descripción interior de San José, que recoge las características del hombre perfectamente redimido. ¿Por qué es tan importante para nosotros San José? Por muchas cosas, entre otras muchas, porque él y la Virgen María, ambos dos son la imagen del hombre perfectamente redimido, ¿no? Entonces de él se dice que es un hombre sereno, enteramente pacificado por la gracia, sin sobresaltos, sin gestos duros, sin tensiones, sin conflictos internos, un hombre que sabe escuchar gracias a su silencio interior, un hombre con una palabra cargada de gracia, portadora de vida, un hombre capaz de decir una palabra que nace del silencio interior, un hombre fuerte, capaz de pensar, un hombre que se atreve a decir algo verdadero más allá de lo que al otro le guste o no, y decirlo con amor de caridad. Un hombre libre de condicionamientos mentales y conductuales del mundo para decir algo desde Dios, alguien en quien uno se puede apoyar, un amparo bajo el cual cobijarse, un padre que acoge y cuando acoge lo hace por completo, un hombre que está capturado por la luz de Dios, por el misterio de la Sagrada Familia y de la Trinidad, de vivir con el Verbo encarnado en su propia casa y por tanto un hombre pleno y desbordante de gracia. Bueno, esta es una descripción que encontré, ¿no?, en un autor, un enamorado de San José, que dije, madre mía, ¿no?, cómo vemos en ella pues, la imagen de esa redención que Dios quiere hacer dentro de nosotros, ¿no?, y que nos damos cuenta que nosotros tenemos pues, esa tarea de la maduración, de acoger la redención de Cristo, pues estamos en camino, porque este grado de madurez que yo acabo de describir, pues no lo tenemos, obviamente. Bueno, pues yo me quiero servir de esos 10 acentos que el Papa Francisco, ¿no?, ha subrayado en San José en su catequesis. Y entonces, el primero, San José, el hombre que escucha a Dios en sueños y acoge su voluntad. Sobre todo es el aspecto de la escucha, ¿no?, de la escucha de Dios. Decimos que la oración es diálogo, sí, y además podríamos decir algo más, y fundamentalmente escucha. Una definición de oración podría ser orar es hablar a Dios, que siempre escucha, y escuchar a Dios, que siempre habla. Las dos cosas son totalmente ciertas. Hablar a Dios, que siempre escucha, y escuchar a Dios, que siempre habla, ¿no? Bueno, en la tradición de la Iglesia se le ha dado un cuidado muy especial, ¿no?, muy especial a esa escucha. San Gregorio Magno dice, nadie puede escuchar la voz de Dios si no es por el don del Espíritu Santo. Necesitamos el don del Espíritu Santo para que ese escuchar no sea solo oír, sino sea acoger. Escucho acogiendo, integrándolo, ¿no?, en mi interior, empapándome de ello. San José escucha la voz de Dios acogiéndola, acogiendo la voluntad de Dios que está detrás de esa palabra que está acogiendo. Bueno, eso que decimos de escuchar, que es un don de Dios, que dice San Gregorio Magno, que sin el don del Espíritu Santo el hombre no tiene esa capacidad de escucha y de acogida, pero es un don del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es un reto y una tarea para nosotros, ¿no?
Por ejemplo, cuando en la Sagrada Escritura se insiste tanto, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios, qué fuerza tan grande, ¿no? Se pone en Shema Israel, escucha, escucha. Toda la revelación también es no solo un hablar de Dios, sino un prepararnos para tener capacidad de escuchar. Que esto es muy importante. Si Dios nos habla y previamente no nos ha preparado interiormente para poder escuchar, pues claro, porque ese es el don del Espíritu Santo al que me refería, se puede desperdiciar, ¿no? Se puede desperdiciar esa tarea de la revelación. Y hay una pedagogía de Dios. Por ejemplo, me estoy acordando pues en las revelaciones de la Virgen de Guadalupe, cuando se muestra a San Juan Diego, ¿no? Y le dice, escucha, hijito, así le dice, ¿no? Escucha, hijito, que no se perturbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea que hay una continua insistencia de te preparo para escuchar y para eso tienes que vencer tus miedos y tus desconfianzas, ¿no? Tus desconfianzas para verdaderamente poder acoger, poder escuchar. Con mucha frecuencia escuchamos la voz de Dios a través de las palabras y de los testimonios de los demás. Uno, ¿cómo escucha la voz de Dios? Muchas veces a través de la palabra y el testimonio de los demás. En primer lugar, escuchar el testimonio, porque también el testimonio que tiene que ser escuchado. No sé si conocéis algo de la vida de Madre Elvira, fallecida el verano pasado. Madre Elvira es la religiosa fundadora del Cenáculo, ¿no? Recientemente ha abierto su casa en Ibi, ¿no? Entonces, Madre Elvira solía decir con frecuencia que los jóvenes escuchan con los ojos. ¿Qué significa esa expresión de que los jóvenes escuchan con los ojos? Yo creo que no solo los jóvenes, pero quizás ellos principalmente. Quiere decir que hay una sensibilidad especial a acoger el testimonio. No solo las palabras, sino especialmente el testimonio, ¿no? Por eso es tan importante escuchar con los ojos y con los oídos del corazón, ¿no? Y un consejo práctico de cómo vivir este primer acento que el Papa pone sobre San José, el hombre que escucha a Dios y acoge su voluntad. Un consejo práctico para aplicarlo a nuestra vida. La importancia de que cuando cogemos entre nuestras manos, ¿no? Pues una lectura espiritual, pues bien sea una obra espiritual de la tradición católica, bien sea una vida de un santo, bien sea la propia Sagrada Escritura, ¿no? Pues la importancia tan grande de tomar conciencia de que estamos escuchando. Ave Virgo audiens, salve Virgen oyente de la palabra. Igual que cuando vamos a confesarnos, ¿no? Solemos decir Ave María Purísima. Pues bueno será que cuando vamos a escuchar, vamos a leer pues la lectura espiritual, cuando vamos a leerla, le invoquemos a María y a José, le invoquemos como oyentes de la palabra, ¿no? Porque en ellos tenemos verdaderas joyas para escuchar, para acoger. Los libros y los libros sagrados son amigos pacientes que esperan en silencio el día que nosotros queramos escucharlos. En esos libros sagrados hay tanta sabiduría de la tradición de la Iglesia, y entonces a veces tenemos en nuestras bibliotecas auténticas joyas que nos están esperando que crezca en nosotros la conciencia de que necesitamos escuchar más, ¿no? Y entonces nos abrimos a esa lectura espiritual con un deseo de escuchar, de acoger la voz de Dios. Bien, ese es el primer acento que el Santo Padre subraya. El segundo, San José, pieza fundamental en nuestra salvación. Es una pieza clave. Dios le puso en un lugar estratégico, clave, fundamental, ¿no? Dice, a propósito de este aspecto, dice el Papa Francisco, que San José vive su liderazgo sin darse importancia.
Vive su liderazgo sin darse importancia. Fijaros, hoy en día se está reflexionando mucho, incluso en el seno de la Iglesia, sobre el tema de los liderazgos. Se habla mucho, hay muchas reflexiones. Yo recientemente también, pues alguna me han pedido en algún encuentro de evangelización. Somos conscientes de que nos faltan liderazgos y que además cuando esos sanos liderazgos no existen, son suplidos por ídolos, falsos ídolos, ¿no? Y el término liderazgo no significa necesariamente el que alguien tenga una encomienda en la que se le ha dado un mandato, un mandato. O sea, el liderazgo no está tan unido a la potestas cuanto a la autoritas, a la autoridad moral, ¿no? A la autoridad moral. Es decir, el liderazgo no es tanto tener un puesto de mando, sino liderazgo es la capacidad de incidir en nuestros hermanos, de ser significativo, de ser sal y luz. Es lo que dice Jesús: vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Eso es lo que entendemos por un liderazgo cristiano. El liderazgo, ese liderazgo que Dios también le dio a San José, es también en gran medida lo que hoy en día, ¿no?, se valora como la autenticidad, tener autenticidad, ser convincente, no tener doblez, ser transparente, ¿no? Y añadimos que la autenticidad, la verdadera autenticidad es sinónimo de santidad. En el fondo, el liderazgo, el único liderazgo posible es el de la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad, pues un liderazgo sería pues una estrategia a desarrollar, una pose, pero no es eso San José, no es una estrategia, es la verdad de su vida, ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo. Eso es tener un liderazgo en esta vida. Por eso, fijaros bien, el liderazgo en la vida, me estoy dirigiendo a la vida contemplativa en esta reflexión, ¿no? El liderazgo es posible en la vida contemplativa. Claro que es posible. Claro que es posible. Es más, es que es un signo de que la vida contemplativa tiene esa luz, porque el liderazgo no es otra cosa que ser incisivo, que ser sal, que ser luz, que hacer fecunda, incidir, hacer fecunda nuestra vida, ¿no? Dios pensó en nosotros para los demás. Dios pensó en vosotros para los demás. Y eso es un verdadero liderazgo, ¿no? Aquello que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Bueno, fíjate tú, no soy nada y fíjate lo que soy, ¿no? Que Dios permite, ¿no?, a través de nuestro liderazgo, entre comillas, ¿no? Eso que dice el Papa aquí, que es una pieza fundamental, que cada uno de nosotros también es una pieza fundamental, una pieza clave en esa historia de salvación que Dios ha tejido en el mundo. Si pensásemos, bueno, San José sí, pero yo soy perfectamente prescindible. Un momento. Dios ha pensado en cada uno de nosotros también como una pieza fundamental. Sí, somos necesarios en la medida en que Dios nos ha llamado y nos ha pedido que estemos donde estemos, floreciendo donde Dios nos ha plantado. Fijaros, o sea, hasta qué punto a veces somos tentados, que nos parece que decir esto, ¿no?, que decir que nuestra vocación es una llamada, ¿no?, a servir y que somos una pieza fundamental, parece como si esto fuese una vanidad, ¿no?, o una falta de humildad decirlo. Y es absolutamente equivocado, ¿no?, si pensamos que tal afirmación no es humilde. Ser humilde es responder a la llamada y a la vocación que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros.
Bueno, pero decíamos 10 acentos. El primero, el hombre que escucha a Dios y acoge su voluntad. El segundo, San José, pieza fundamental en nuestra salvación. Tercero, custodio. San José, custodio de Jesús y María. A la hora de hablar de qué es custodiar, pues la verdad es que es una combinación que parece que es de no fácil, ¿no? No es fácil tejerla entre cómo combinar la experiencia de pequeñez y fragilidad que tenemos con la vocación a ser custodio de los demás. Porque parece que alguien que esté llamado a ser custodio tiene que ser alguien que tenga pues, una absoluta seguridad en sí mismo, etcétera, etcétera. Y no es así. Dios nos da también, nos llama a participar de esa vocación de custodio que le dio a San José, compaginándola con nuestra experiencia de pequeñez y de fragilidad, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Pienso en los padres que son custodios, ¿no? Custodios de la familia, de sus hijos, y que experimentan pues, el miedo ante tantos retos, ¿no? Que si llegaremos al fin de mes o no llegamos al fin de mes con el dinero, podré pagar la hipoteca, qué resultado me darán en esa biopsia que me ha hecho el médico, me concederán en el trabajo el permiso especial que he pedido para atender a la familia, montones de preocupaciones, ¿no? Y al mismo tiempo que tienen todo esto dentro de sí, a sus hijos les están custodiando, les están transmitiendo paz y confianza. Venga, hijo, que no pasa nada, vamos adelante. Aquí es algo así como tener miedo y dar valor. Un custodio experimenta esto, ¿no? O sea, se ve frágil, pero al mismo tiempo está llamado a custodiar, a dar valor, ¿no? Es una combinación de dos cosas que la verdad es que podemos pensar en José, ¿no? Cuando estaba custodiando a la Sagrada Familia, cuando veía como el peligro de Herodes, etcétera, ¿no? Pues diría, pero ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo con mis pocas fuerzas llevando adelante esta custodia, ¿no? Señor, ¿no podías haber pensado en unos medios más fuertes, más desarrollados? No, pues el Señor lo quiso hacer con tu fragilidad, José, y quiso que la Sagrada Familia tuviese tu custodia, ¿no? Tener miedo y dar valor. Obviamente en ese dar valor, siendo custodios, ¿no? Vamos creciendo poco a poco en la confianza, en el santo abandono, y vamos aprendiendo a confiar, ¿no? En la medida en que Dios nos da la gracia de dar valor y de custodiar a los demás, ¿no? Y ya el colmo, fijaros, ¿no? El colmo es que Dios nos pide custodiar, pero incluso custodiar las cosas de Dios. Que custodiemos las cosas de Dios, ¿no? Que es impresionante, ¿eh? La vocación que tenemos a ser custodios de los misterios divinos, ¿no? ¿Cómo puede poner Dios sus cosas en nuestras manos? Y lo hace, ¿eh? Estamos custodiando, ¿no? la revelación, estamos custodiando la presencia de Jesús sacramentado, estamos custodiando pues, la sagrada tradición de la vida de la Iglesia, en nuestra vida monástica, en nuestros carismas y tradiciones. Dios pone en sus manos sus cosas y se atreve a fiarse de nosotros, ¿no? Y nosotros en este caso aprendemos de José, a coger esa encomienda. Cuarto aspecto, cuarto acento del Papa Francisco sobre San José. El silencio de José. El silencio de José como escuela de escucha del Espíritu y como acción también. Escuela de escucha de Espíritu y como acción. El silencio de José. Bernanos, este autor tan maravilloso, Bernanos decía, guardar silencio, qué expresión tan extraña, cuando resulta ser que es el silencio el que nos guarda a nosotros. Él decía, esa expresión es un poco rara, ¿cómo que guardar silencio? Si es el silencio el que nos guarda a nosotros, ¿eh?
Y San Gregorio Magno en su regla pastoral dice: el pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar, ni deje de decir aquello que hay que manifestar. Menuda sabiduría que incluye estas palabras, y necesitamos del don del Espíritu para saber hablar y saber callar, ¿no? Todavía recientemente en este mes, creo que lo hice el 7 de marzo, si no me equivoco, suelo enviar diariamente un mensaje, ¿no?, a redes sociales, intentando también hacer una pequeña reflexión de evangelización. Y el 7 de marzo lancé como una especie de pequeña encuesta, ¿no?, en redes sociales. Y la pregunta que hacía era la siguiente: ¿qué pecado piensas que es más frecuente hoy en día? ¿Hablar cuando toca callar o callar cuando toca hablar? Lancé esa pregunta, ¿no?, en redes sociales. Y bueno, fue muy curiosa, porque las respuestas eran muy variadas, ¿no? Muchos, ¿sabéis lo que decían? En el mundo civil, en el mundo quizás el pecado más frecuente es hablar cuando toca callar. Y decía, pero igual en la Iglesia es callar cuando toca hablar. Bueno, la verdad es que obviamente había opiniones para todos los gustos, y además es cierto que los dos pecados acontecen al mismo tiempo, pues en nuestra propia vida, que uno hable cuando toca callar y que calle cuando toca hablar, ¿no? Pero ciertamente a San José le tenemos que pedir este don de discernimiento, el que San Gregorio Magno dice en su regla pastoral. Lo voy a repetir: el pastor debe guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar, ni deje de decir aquello que hay que manifestar. Bueno, por eso, digamos, el silencio tiene una importancia tan grande en San José. Y además hay que decir una cosa, que algo que es impresionante para nosotros de San José es que no conservamos ni una sola palabra salida de su boca en los evangelios, porque, a ver, uno dice, a ver, un versículo, ¿no? A ver, no conservamos un solo versículo de alguna palabra dicha por José, aunque bien es cierto que, como he dicho antes, hay silencios elocuentes y hay testimonios muy elocuentes, ¿no? Madre Teresa de Calcuta tiene esa conocida reflexión de todo lo que se deriva del silencio, ¿no? Y dice: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y por último, el fruto del servicio es la paz. La paz. Es una concatenación por parte de Madre Teresa impresionante, impresionante. Y por cierto, esa concatenación de Madre Teresa es bien distinta de la que hoy en día pues la nueva era y todas estas falsas espiritualidades intentan introducir, que lo que viene a decir, bueno, el silencio lo que me da es la paz. Bueno, un momento, para llegar a la paz tiene que haber oración, tiene que haber fe, tiene que haber amor, tiene que haber servicio, tiene que haber combate interior, y luego al final llegará la paz. O sea que a veces quizás la falsa espiritualidad pretende, ¿no?, confundir, ¿no?, pues el silencio con una relajación interior, con un ejercicio artificial de relajación que se está saltando todos estos pasos intermedios que Madre Teresa de Calcuta dice, ¿no? A ver, que el fruto del silencio es la oración, hay que orar. Y el fruto de la oración es la fe, una fe firme, pero el fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio, de la entrega, será la paz. O sea, pero todos esos pasos intermedios forman parte de la espiritualidad católica, ¿no? Bueno, por eso, ¿no?, este aspecto, ¿no?, este subrayado, este acento sobre el silencio de José, obviamente era clave.
era clave y es uno de los elegidos por el Papa Francisco. El número 5, dice él, ante las adversidades de la vida, ser valientes, como San José. O sea que el punto 5 hace referencia a la valentía, a la valentía. Hay que decir que la valentía no es una mera cualidad psicológica. No. La mayor valentía es la que se nutre de la mayor esperanza. Puede haber personas pues, que su digamos, tendencia psicológica sea más bien a ser tímido, a ser un poco tímido o retraído, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí la mayor valentía viene de la mayor esperanza, de la mayor esperanza. Por eso dice el Papa Francisco, comentando este punto, que a cuantas más dificultades, más oración. ¿Por qué? Porque grande es mi esperanza. Y entonces, ante las dificultades, ¿qué hago? Oro más, porque mi esperanza es firme. Luego yo sé que Dios me dará el don de abordar esta situación. Mi esperanza es firme, ¿no? Y entonces esa oración hecha en medio de la dificultad con esperanza es signo de valentía. Es signo de valentía. Sin olvidar que la valentía no siempre es luchar contra lo que tenemos enfrente, sino que la mayor valentía es enfrentarse a uno mismo. A ver, también esto es muy importante, porque a veces cuando hablamos de valentía siempre estamos pensando pues, en un reto exterior, Muchas veces el mayor reto que tenemos, ¿no?, para crecer en valentía es el reto interior. Y entonces, porque somos muy frágiles. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, voy a ser absolutamente transparente y no me voy a callar las cosas, voy a manifestar todas las dificultades que tengo, voy a hacer una política de abrir el corazón y no taparme, no esconderme. Eso es ser valiente. A ver, eso es ser valiente. ¿No? Por eso, ¿no?, digamos, el reto principal de la valentía es adintra, hacia nosotros. Se trata de educar en la valentía, que es en la reciedumbre, en el dominio de nosotros mismos, ¿no?, sin dejarnos arrastrar por nuestros complejos, miedos, líos mentales que nos hacemos, ¿no? Bueno, es el 5 aspecto que es muy, muy clave y muy importante. Número 6. El trabajo. El trabajo como colaboración con el proyecto de Dios. Pero ojo, que este trabajo no se trata únicamente de colaborar con Dios para cambiar las cosas en el mundo, sino también colaborar con Dios para que Él me pueda cambiar a mí, me pueda transformar a mí. El trabajo, el primer fruto que tiene es que yo cambie. Ese es el primer fruto. La principal recompensa que tiene el trabajo es que me convierte a mí. Estás tú en la huerta trabajando, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer fruto de ese trabajo? Que me convierte a mí, que me transforma a mí. Y luego, si de paso, ¿no?, pues sacamos unas alcachofas estupendas, bueno, pues eso será para todos, ¿verdad? Pero la primera finalidad va a ser para mí, va a ser para mí. Dice el número 127 de Laudato Si, de esta encíclica, el trabajo debería de ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida, la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de las capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración, dice. Es poner en juego todos esos, ¿no?, todos esos factores de transformación personal, ¿no?, interior. La gran potencialidad, ¿no?, de nuestra colaboración con Dios para la transformación del mundo no está tanto en la materialidad de lo que hagamos, cuanto en la cualidad, es decir, en unir
el trabajo al amor. Esto es lo que le da al trabajo su gran potencialidad, ¿no? Que me permite amar. Trabajar es el amor en ejercicio, el amor ejercitándose, porque el amor es el olvido de uno mismo. Entonces, trabajar es ejercitar el amor, ejercitarlo. Decía San Agustín, ¿no?, en una de sus genialidades, ¿no?, de tantas genialidades que tiene, dice: cuando se ama no existe el trabajo, y si existe, se le ama también, ¿eh? Como diciendo, a ver, esto es así, ¿eh? Sí, eso es. En estas semanas estoy haciendo visitas a los colegios, a los chavales, ¿no? A muchos colegios voy visitándoles y tengo encuentros con los niños y con los adolescentes, que la verdad es que los niños y los adolescentes hacen preguntas y preguntas al obispo, y os voy a decir que estoy disfrutando y es una gran, y os pido que le encomendéis, porque es una gran oportunidad, ¿no?, de estar con los chavales y suscitar muchos diálogos y muchos encuentros, ¿no? Y te preguntan, porque son muy curiosos, te preguntan por tu vida, por tu vocación, ¿eh? Entonces, yo una de las cosas que enseguida te preguntan, ¿y tú, y cuándo tienes vacaciones? ¿Y cuáles son tus días libres? Y claro, hacen preguntas de ese estilo, ¿no? Y cuando yo les hago ver, ¿no?, y les insisto en que, les digo, mira, hay que intentar que nuestro trabajo sea nuestra vocación, y que nuestra vocación sea nuestro gozo y nuestro disfrute. Y entonces les digo a los chavales, por ejemplo, ¿a vosotros qué os parece? ¿Que yo ahora estoy trabajando con vosotros, estoy trabajando o me lo estoy pasando bien? Y los chavales dicen, no, se lo está pasando bien. Les digo, bueno, pues ya está. Pues eso les digo, así tiene que ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la oportunidad de amar y de gozar, y de amar y de gozar. Estoy trabajando, estoy gozando, estoy amando, y es un buen test ese, ¿eh? Es un buen test el que alguien goce en su trabajo porque está ejercitándose en el amor, ¿no? El trabajo sin amor es esclavitud, y sin embargo el trabajo lleno de amor pues nos está liberando, ¿no? Bien, punto número 7. Dice el Santo Padre, Padre de la ternura, el séptimo aspecto, Padre de la ternura, el séptimo acento. Padre de la ternura. No sé si sabéis que esa casa del cenáculo recién abierta en Ibi tiene como nombre la casa, cada casa suele tener un nombre, ¿no? Dice San José, Padre de la ternura. Así se le ha puesto el nombre a la casa de los chicos que en Ibi están ahí recuperándose de sus adicciones a la droga, etc. San José, Padre de la ternura. ¿Por qué se ha puesto ese nombre, no? Bueno, conscientes de la gran herida paterna que arrastra nuestra sociedad. Nuestra cultura tiene una gran herida paterna, tiene una gran carencia de figura paterna. Y eso lo arrastramos en toda la cultura, ¿no? Recuerdo un artículo que tenía como título El alto costo de la ausencia del padre, el alto costo de la ausencia del padre, y en ese artículo se dicen cosas como las siguientes, ¿no? Atentos a estos datos, ¿eh? Fijaros lo que supone la carencia de la figura paterna en la sociedad. El 72% de las personas que han cometido un asesinato no han tenido padre. El 60% de los que han cometido una violación no han crecido sin padre. El 63% de los suicidios se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que huyen de casa se van de una familia sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 71% de los que tienen abandono escolar en secundaria son también chicos en una familia sin padre. El 75% de los chicos que se están desintoxicando de las drogas también vienen de una familia sin la figura paterna. Es impresionante, todos estos datos son impresionantes, ¿no? Entonces, el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias
en las que no tenían padre, no habían conocido la figura paterna. Son datos tremendos, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que supone la herida paterna, la carencia, ¿no? Y entonces, qué importante es hablar de San José como padre de la ternura. Hablar de San José en estos términos, como padre de la ternura, porque es sanador el conjugar la imagen de la autoridad y la ternura. La autoridad y la ternura están llamadas a ir de la mano. Y eso es lo que veneramos en San José, ¿no? La autoridad que da seguridad a la Sagrada Familia y la ternura. Por cierto que en la iglesia de Villajoyosa descubrí en una de las visitas que he hecho, allí en el retablo, una imagen de San José, que está el niño Jesús dándole un beso a José, ¿no? Un beso lleno de ternura, el niño Jesús en brazos. Y la verdad es que me emocionó ver eso, nunca había visto una imagen del niño Jesús dándole un abrazo y un beso de ternura a su padre. Entonces, creo que este punto es clave. San José, padre de la ternura. La sanación de esta herida paterna tan fuerte que tiene nuestra sociedad está en la conjugación, en la integración de autoridad y ternura. Ternura. Sin embargo, en este momento la ideología de género está haciendo estragos. Pues, por ejemplo, ¿no? Porque se habla del empoderamiento, de que pues, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces hay que empoderar a la mujer, como si la promoción de la mujer estuviese en lucha de sexo entre el hombre y la mujer. Eso es un desastre. Es un desastre que paradójicamente pues está conduciendo a todavía generar más heridas. Más heridas. El acento número 8, el octavo. San José, patrono de la buena muerte. Hoy en día hemos cambiado el concepto de buena muerte y la gente entiende por buena muerte, mira qué buena muerte ha tenido, se ha muerto sin darse cuenta de nada. A ver, ese no es el concepto de buena muerte, ¿no? Que en la tradición cristiana pues hemos cultivado, ¿no? La buena muerte sabemos que es prepararnos para un encuentro, prepararme para mi desposorio definitivo, para mi boda definitiva. Eso es la buena muerte, ¿no? Entonces el Papa habla de la muerte como experiencia de la misericordia de Dios, como experiencia de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia y nos va preparando para un gran encuentro y va superando nuestros miedos, nuestras desconfianzas, ¿no? Para entender que esta vida es un noviazgo y la muerte es un desposorio eterno, ¿no? Por cierto, no sé si conocéis un libro editado en la editorial Palabra que tiene como título Tiempo de morir, los últimos días de la vida de los monjes. Y es un libro que se ha editado por un tal Nicolás Díaz, contando cómo ha sido la muerte de distintos monjes en la vida contemplativa. Este autor ha ido a monasterios y ha narrado cómo es la muerte de los monjes de la vida monástica. Y es curioso este libro cómo ha sido acogido, porque estamos necesitados de una referencia de saber vivir y saber morir. Saber morir es un signo de que hemos sabido vivir. Cuando uno no sabe morir es que tampoco ha sabido vivir, ¿no? Por eso invocamos a San José como patrono de la buena muerte, ¿no? Con tanta conciencia, con una conciencia tan viva, pidiéndole que nos acompañe, ¿no? Para preparar ese gran encuentro. Noveno acento, que el Papa Francisco subraya. Noveno acento. Testimonio luminoso en tiempos oscuros, dice. Testimonio luminoso en tiempos oscuros. El testimonio luminoso de San José, pues yo me atrevería a decir que es un hombre dócil y al mismo tiempo un hombre rebelde. O sea, él es de los que acepta lo que no puede cambiar y cambia lo que no debe aceptar, ¿no? Yo creo que este es un buen
Un buen modelo. Aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. Y en la vida de José existen las dos cosas. Él acepta lo que no puede cambiar, pues por ejemplo, pues el empadronamiento que le conduce pues con María embarazada y en un viaje que no parecía que fuese la mejor de las situaciones, acepta lo que no puede cambiar y allá que va, ¿no? A Belén, pero luego lucha por cambiar lo que no debe aceptar, pues por ejemplo, pues esa imposición de Herodes, ¿no? Que pretende matar al niño, ¿no? Aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. Y creo que este es un testimonio luminoso para tiempos oscuros, para tiempos oscuros, en el que sabemos, tenemos que tener paciencia, paz, pero al mismo tiempo no una falsa resignación, sino saber que hay cosas con las que no se negocia, y que hay que luchar hasta el final de nuestra vida por ellas. Hasta el final tenemos que luchar por ellas. Y entonces dice el Papa, ¿no? Sobre este testimonio luminoso. Es el hombre que se fía de Dios y encuentra una solución creativa. Porque si yo me fío de Dios cuando hay problemas, el Espíritu Santo ya me iluminará, ya me iluminará la salida. Ya me dará da gracia para decir, mira, a veces te tiene que decir, ¿no? Mira, en tiempos de turbación no hagas mudanza, permanece quieto, fiel, no te muevas. A veces es eso lo que el Señor, ¿no? te pide. Y otras veces, cuando obviamente estás llamado a cambiar lo que no debes aceptar porque es indigno y es contrario, ¿no? Pues entonces te da la creatividad para saber cómo hacerlo y cómo hacerlo pues conforme al designio y a la voluntad de Dios. Es el testimonio luminoso de buscar la voluntad de Dios en toda situación. Y por último, custodio de la Iglesia. El último acento lo ha querido dedicar el Papa a ese gran título que tiene San José, porque claro, el gran título que tiene San José es, si él es custodio de la Sagrada Familia, luego es patrono de la Iglesia, luego es custodio de la Iglesia, ¿no? Y entonces le pedimos que vele y proteja a nuestra Iglesia en medio de las fuertes olas que nos acuden, porque es obvio que estamos en una situación difícil, difícil en la vida de la Iglesia, difícil, con una crisis pues que quizás, ¿no? Pues una crisis de secularización y secularización interna, crisis de vocaciones muy, pues como no habíamos visto, en una prueba muy fuerte, ¿no? Y entonces, con mayor conciencia que nunca, nos encomendamos a San José y le decimos, tú custodiaste a la Sagrada Familia en el máximo peligro y custodias a la Iglesia en esta gran prueba, que estamos viviendo. Mirad, hay una argentina que vive en nuestra diócesis, igual alguno de vosotros la conoceréis, se llama Melissa Calvi, y en el día de hoy, pues ella ha compuesto una canción a San José. Ha compuesto una canción a San José que vamos a intentar, si somos capaces de escucharla.